voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces, me corresponde a mí, con el entendimiento esto, de hacer lo que Dios quiere. Para hacer la voluntad de Dios también tenemos que entender allí en 2 Corintios 5, versículo 20. Dice la Escritura: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un representante oficial de un estado ante otro. Persona que actúa en representación de otro. Sí, dice la Escritura que somos embajadores. Estamos actuando en representación de otro. Y no solamente es embajador el que es ministro. Esto es para todo el que es de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros somos embajadores. Actuamos en representación. Hacemos lo que nos dicen, lo que se nos ha ordenado. Debe ser hacer lo que se nos ha ordenado. Que vivamos en paz, que vivamos en armonía, que vivamos la santidad, que caminemos en justicia, que vivamos en amor, que sirvamos. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Pero ¿qué produce alabanza? El que nosotros caminemos correctamente. Si nosotros no caminamos correctamente, la gente dirá, míralo, ¿y eso qué? ¿Y eso qué es cristiano? Míralo, ¿y eso qué dice? Pero cuando nosotros caminamos como representantes, reflejando a Cristo, entonces la gente va a querer vivir como nosotros vivimos. Ahorita escuchábamos el testimonio de la hermana Denise. Entonces ella decía, entendiendo la paternidad, ha empezado a clamar de manera diferente. Y está viendo respuesta, porque el Padre provee, porque el Padre protege, porque el Padre nos da confianza, nos da seguridad, nos da paz. Entonces, ahora podemos confiadamente, creyendo que Él es mi Padre, Él me suple. Él es mi Padre. Ya veo de manera diferente, veo desde otro ángulo, no está lejos. Porque cuando usted piensa en el Padre, usted nunca piensa que está lejos. Sabe que el Padre sale a trabajar, sale a traer la provisión, pero también sabe que va a regresar. Y usted sabe que en cualquier momento lo puede llamar y el Padre responde. Entonces, si nosotros pensamos en Dios como nuestro Padre, sabemos que tenemos la respuesta, sabemos que Él está a nuestro lado. Y como embajadores vamos a hacer lo que Él dice. ¿Qué decía Jesús? Siempre hago la voluntad de Él. Hago lo que oigo, hago lo que veo. Jesús nunca hizo lo que Él se le antojaba. Aún cuando vemos la muerte. Como hombre, porque fue hombre también, hombre y Dios, pero fue hombre. No lo entendemos, pero es así, la Escritura lo dice, lo creemos. Y porque lo vimos, lo de la época, pero está reflejado en su palabra. Hombre, por eso se cansaba, por eso tenía hambre, por eso también descansaba. Entonces, Jesús allí siempre hizo la voluntad, pero llegó el momento de la cruz. Y sufriendo oró al Padre, que no se haga mi voluntad. O sea, Él como hombre no quería. ¿Quién iba a querer? Y Él sabía lo que venía. No era la persona que dice, bueno, sí, me han sentenciado, pero no sé cómo es la cosa. Él sí sabía todo. Él tenía el cuadro perfecto de todo lo que venía. Y Él dijo, no quiero pasar por allí, pero hágase tu voluntad. Eso es lo que significa cuando nosotros de verdad amamos a Cristo. Cuando nosotros amamos de la manera que Él nos ha amado. Vamos a hacer siempre lo que Él quiere. Primera de Juan 3:1.
Dice así la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si conociéramos al Señor. ¿Y de qué manera le vamos a conocer? En la relación que tenemos. ¿De qué manera le vamos a conocer? Leyendo la Escritura. ¿De qué manera le vamos a conocer? Cada día más en esa búsqueda. Es la única manera de conocerlo. Y dejando que Él obre. Porque queremos ver a un Señor sanador, pero no solamente por el testimonio de los demás, sino que cuando nosotros vivimos la circunstancia y vemos la respuesta, entonces sí, se afirma el conocimiento que teníamos. Por acá la hermana Cecilia dio testimonio de cómo Dios, y es algo que uno no lo comprende, ¿cómo así? Que el Señor sacó de su cuerpo un pedazo de hueso, una astilla de hueso, como con el largo de un dedo, sin dejarle heridas, sin producir sangrados, sin nada. ¿Y cómo así? Con una oración que ella clamó al Señor. Tampoco sabía que lo tenía ni entendía, pero tenía algunas dificultades en su espalda a nivel de riñón. No sabe ni de dónde salió, pero salió un hueso, que ella acá lo trajo, lo mostró. Entonces nosotros estamos creyendo lo que ella dijo, lo que ella testificó. Pero el día que nosotros vivamos en nuestra propia carne, en la sanidad que el Señor hace, entonces ya nada nos quita eso que ya el Señor nos revela en nuestro corazón. Porque es una vivencia, ya no es lo que los demás han dicho, sino que es una vivencia. Entonces ya viene a ser parte de mí, nadie me quita eso. Para conocer al Señor, tengo que caminar con Él, tengo que estar en relación con Él, tengo que vivir las cosas que Él quiere que viva o que permita que viva. Para conocer, mirad, o sea, estemos atentos, mirad. Que no estemos distraídos, para que miremos el amor del Padre. Vayamos a Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el gran mandamiento? Que nos amemos, que amemos al Padre. Esa es la voluntad de Dios. Primero que le amemos a Él, pero ¿de qué manera? Es que a veces decimos: yo amo al Señor. Como no conocemos el verdadero amor, decimos: yo amo al Señor. Pero el verdadero amor no deja de ser, el verdadero amor permanece, el verdadero amor no busca lo suyo. El verdadero amor hace por agradar a la persona que ama, no por satisfacerse él mismo. Y normalmente nosotros amamos es para satisfacernos nosotros mismos. Entonces dice aquí que amemos al Padre con todo el corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Cuando dice con todo mi corazón, tiene que ver lo del espíritu. Hay una profundidad. Con el espíritu voy a amarlo. Pero cuando dice con mi alma, habla de mi voluntad. Cuando dice de mi alma, habla del conocimiento. Entonces, todo lo que está en mí, espíritu, alma y cuerpo, es para amarlo a Él. No puede ser que yo amo al Señor solamente en el espíritu, digo yo, lo amo en el espíritu. Él sabe, Él conoce mi espíritu y yo lo amo. Pero entonces, donde están mis emociones, hago como se me antoja. Donde están mis emociones, hago lo que estoy acostumbrado a ver o a oír. Y aquí dice: amarás
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quiere decir que hasta nuestros pensamientos tienen que ser para el Señor. Tan profundo es el amor que Dios pide. Con toda tu mente, tampoco dice con un pedacito, un día sí, un día no. O solo en la mañana o te está permitido. No, con todo, con todo. O sea, Dios nos pide de una manera integral. Y en la medida en que yo entiendo este amor, voy a darle a Él también amor. Porque es que Él nos ama a nosotros también así. Él se entregó por nosotros. Él murió por nosotros. Él dejó su trono por nosotros. Por eso Él pide. Porque el que da puede pedir. Además, porque Él nos creó. Y como Él me creó y Él me salvó, me compró, entonces Él puede pedir. Ahora, porque Él pide todas estas cosas es para nuestra salvación. Él no nos pide sino es para que nos vaya bien a nosotros, para que podamos volver al cielo, podamos volver al reino de los cielos. Ya al Señor nosotros no le vamos a dar nada, ni le vamos a agregar nada. Todo lo que Él pide, demanda, es para que vayamos por la eternidad a gozar de lo que Él tiene, de su riqueza, de su gloria, de su paz. Entonces, sacrificar cualquier cosa aquí en la tierra por amor a Él, para beneficio nuestro. Sacrifico la mentira, sacrifico cuántas cosas que sabemos. El enojo, a veces decimos, no estoy haciendo nada malo allá afuera, pero vivo enojado, vivo airado. Ahora, cuando estamos enojados, contestamos mal. Y la palabra dice que en nuestra boca no debe haber sino alabanza. Que de una misma fuente no puede haber dulce y amargo. Entonces, si estamos enojados, salen sapos, grillos. Entonces, por eso lo mejor es dejar estas cosas. Oye, pero es que me provocan, me buscan la lengua, me hacen cosas que me enojan. Pero en el Señor, fruto del Espíritu, la mansedumbre. Entonces busquemos la mansedumbre. Tenemos a un Moisés que mató. Pero luego la Escritura dice, o sea, si mató porque él no aguantaba. La pelea no era con él. Pero él se metió a defender al pueblo. O sea, Moisés no esperaba, si alguien estaba cometiendo injusticia, él iba a pelear, se las compraba. Pero luego dice la Escritura que manso como él no hubo. Eso es en nuestra relación con el Señor. Eso es leyendo y meditando la palabra. Eso es tomando decisiones. Voy a dejar esto porque no le agrada al Padre. Voy a dejar esto porque no conviene a mi vida. La Escritura dice, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Me hizo una, no se la perdono. Me hizo una que no. Le tengo que mostrar que me dañó, que me afectó. Le tengo que dar a entender. Así sea el hermano, el tío, hasta el papá, el que sea. Pero me la hizo y me la paga. Y a veces hasta pasan los días y los años y ahí está. Pero resulta que en Cristo no es así. Airaos pero no pequéis, porque es que Dios tampoco es injusto. Dios reconoce que a veces nos hacen cosas que no están bien. O a veces cuando tenemos la autoridad y el que debe estar sometido a la autoridad no obedece, hay cosas que airan. Jesús se airó muchas veces. ¿Hasta cuándo tendré que soportar incrédulos? Pero ahí corregía, enderezaba y seguía amando. Esa es la idea. Pero nosotros normalmente, cristianos, ministros del Señor, nos hacen una y de pronto nos ponemos la sonrisa, como decía mi mamá, de cauchito. Pero por dentro,
Y no, eso no dice la Escritura, no es así. En Cristo, hacer la voluntad de Él es amar a pesar de. La gran mayoría llegamos a Cristo cuando ya hemos cometido una cantidad de errores, por decir embarradas, bastante. Pero resulta que en todo ese tiempo de nuestro caminar torcido, Él estaba enviando una persona que nos hablara y otra persona que nos hablara. Escuchábamos un mensaje de pronto de la emisora, prendíamos el televisor y estaba un mensaje también para nosotros. Alguien se dedicaba a decirnos cosas y nosotros rechazando, no a la persona, sino al Señor. Y Él permanecía ahí, y Él ahí, y Él ahí, hasta que un día, como en mi caso, llegué como a los 40 años, ¿te parece? 40 años de embarradas. Entonces, la lista es larga. ¿Y cuántas veces critiqué? Evangélicos, diezmos, ofrendas, no puede ser tú. No, a mí déjeme así. Cuando no conocía de los evangélicos, lo que tenía enfrente era la iglesia tradicional, sacerdote, monja, no, de manera equivocada, pero pensando en el servicio al Señor. Para mí eso era terrible. Pero cuando uno llega a Cristo, lo que quiere es servir. Cuando uno llega a Cristo, es que Él nos ha colocado en un cuerpo. Oiga, de hacer la voluntad de Dios es servir. Porque si Él nos ha colocado en un cuerpo y somos miembros en ese cuerpo y cada miembro tiene una función, cuando no servimos, no estamos haciendo la voluntad del Padre. Así de fácil. Y ahí no estamos hablando de que pecado de los que nosotros conocemos, porque la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado por pecado. ¿La tenemos clara? Entonces no podemos estar más sentados. Tenemos que decirle al pastor, pastor, yo quiero servir. ¿En qué puedo servir? Porque el Señor dijo que soy miembro con una función en el cuerpo. Pellizquémonos. Por eso la iglesia dormida. Estamos en un grupo de intercesión. Cada día hay un grupo allí intercediendo por la iglesia, por las casas de gloria, por la adoración, bueno, por las cosas que el pastor nos ha colocado. Entonces, nosotros estamos allí intercediendo para que haya más gente, para que vengan las almas. Eso es hacer la voluntad del Señor. Pero en estos días nosotros decíamos, ¿cómo es posible? Si somos luz, las tinieblas todavía tengan rodeado nuestro entorno. Si somos luz, la Pedro de Heredia, desde el Amparo hasta más allá de Plaza de Toro y todo eso, congregaciones. ¿Sí o no? Muchísimas congregaciones. Pero también usted conoce la Pedro de Heredia, usted conoce el sector del Amparo. Está el prostíbulo al lado de la congregación. No debía ser así, porque no es la iglesia que está llegando, es la iglesia que está allí hace rato. Frente a la Castellana hay una iglesia que tiene muchísimos años. Y resulta que en vez de ser luz y que las tinieblas desaparezcan, todo ese sector se está llenando cada día más de negocios que son carne para Baal. Entonces despertemos, vayamos a hacer la voluntad del Padre, prediquemos, al menos oremos, al menos que haya intercesión. Estamos necesitando intercesores. Porque el grupo apenas es de 3 personas y cuando alguien falla por circunstancia, entonces se quedan 2 y a veces hasta 1 solo.
Y orar 1 hora de continuo, sobre todo hablado, no es tan fácil. Y por la tarde hay un grupo también de intercesión. Y a veces son 2 horas hablando, porque falta intercesores. Y todas esas cosas no las venimos a hacer al templo. Gloria al Señor, que el pastor se mueve mucho en la tecnología. Estas cosas las hacemos a través del internet. Entonces nos ponemos de acuerdo. Ahora, ¿por qué fallan de pronto el grupo de las 5 de la mañana? Eso es después de devocionales. Devocionales de 4 a 5, la intercesión es de 5 a 6. Pero alguna gente estudia o trabaja y tiene que salir rápido, tiene que salir muy temprano. Entonces, la idea es que haya más intercesores que de pronto puedan reunirse a las 3 de la tarde. Es una manera de servir, es una manera de hacer la voluntad. Vamos a orar por aquellos que no han podido llegar, por las almas. Es la voluntad del Padre, que vengan más almas al arrepentimiento. Entonces, estas cosas debemos tenerlas en cuenta. Entonces dice la Escritura allí, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. O sea, toda la Escritura, todo lo que dice la Escritura se centra en el amor. En amar al Padre y amar a nuestros semejantes. Cuando amamos, no hacemos mal. Cuando amamos, perdonamos. Cuando amamos, tenemos paz. Cuando amamos, nos ponemos en los zapatos del otro, entendemos las debilidades, entendemos las dificultades. Y eso es lo que Dios quiere, que amemos a nuestro semejante, que le amemos a Él, pero no nos podemos quedar solamente. Y no puede ser que si yo amo al Padre, ande en enemistad con otro. No puede ser. Si yo amo al Padre, obedezco al Padre y entonces voy a hacer lo que Él quiere, amar a los semejantes. Pero amar hasta nuestros enemigos, dice el Señor. No fue dicho ojo por ojo y diente por diente en el Antiguo Testamento. O sea, si alguien te sacaba un ojo, había que sacarle el ojo al otro y estaban en paz y ya no cometió nada de más. Si te pegaban, tú le devolvías la mano, no estaba haciendo nada de más. Pero Jesús vino y nos enseñó, ama a tu enemigo. Ámalo. Y eso tiene que ver con el corazón. Eso no tiene que ver que, bueno, yo lo amo y voy a poner la espalda para que me dé. No. Yo lo amo, lo voy a entender, sé que Cristo no está en él. Lo voy a perdonar. Pero si tengo que hacer división hasta cuando él entienda, por guardar mi seguridad, mi vida, bueno, si hay la necesidad. Pero en mi corazón, Señor, mira, no te tiene. Señor, mira cómo lo tiene el diablo. Señor, mira. Clamamos por él. Todas estas cositas es la voluntad del Padre. Y toda la palabra se reduce al amor, al amor. Vayamos a Efesios 3:14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo dice, el amor de Dios es tan grande que no lo podemos entender. Pero ya Pablo le había sido revelado. Entonces él dice, yo doblo mis rodillas. Por esto yo oro al Señor. Estamos nosotros orando para que los demás puedan conocer el amor de Cristo. Y conociendo el amor de Cristo, cuando se nos revela el amor del Padre,
entonces nosotros vamos a hacer como Él quiere que hagamos. Entonces nosotros vamos a vivir la santidad, la justicia en amor. Arraigados y cimentados en amor. O sea, plantados, no es una cosa por encimita. Algo que está arraigado, ¿qué es? Es algo que usted no puede sacar fácilmente. Y está cimentado, no lo mueve así nomás. Entonces, cuando nosotros entendemos el amor del Padre, nosotros vamos a estar plantados de tal manera que no nos mueven las cosas que están alrededor. No nos mueve lo que digan los demás. No me mueven las amistades. Es que a veces tenemos amistades que tenemos que dejarlas. Han sido mis amigos por años, desde la infancia. Aún la Escritura dice que debemos aborrecer padre y madre, porque si no, no podemos ser sus discípulos. Ah, pero ¿cómo así? Me manda que lo honre y le manda. No, en el sentido de que primero el Señor. Y si mi papá, siendo mi papá, o mi mamá, siendo mi mamá, me dice, no, nada de lo que el Señor te ha dicho. Aquí tienes ron, aquí tienes mujeres, aquí tienes prostitución. Porque a veces venimos de familias así, ¿no? Aquí tienes el vicio. Y fue lo que yo vi todo el tiempo, pero ahora en Cristo, aun cuando es el medio de vida, pero si yo empecé en la familia conociendo de Cristo, entonces mi mamá, no, nada que ver. Mi papá, y eso lo hemos visto, testimonios hay bastante, donde familias dedicadas al vicio le enseñan a sus hijos, pero cuando este hijo tiene la revelación del Padre, tiene la revelación de Cristo en su vida, entonces entiende la santidad y entiende que no, primero obedezco al Señor. Entonces, de pronto antes era también un negociante más para ayudar en su casa, pero ahora en Cristo la voluntad del Padre es la santidad. Entonces ya no puedo continuar en eso. Arraigados y cimentados en amor, podamos entender el amor de Cristo. Y en Efesios 6, 1 al 3, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, si yo estoy reconociendo que Él es mi Padre, ¿qué voy a hacer? Obedecer la voluntad de Él. Y Él ha dicho no, entonces no. Que me gusta, que quiero, que lo aprendí, que es de mi casa, que es de mi familia. Pero Él dijo no. Es justo, porque si Él me hizo y Él me compró, entonces es justo que yo le obedezca. Es justo que yo le honre. Y la honra es eso, obediencia, respeto. Que no hablemos detrás, porque a veces hablamos hasta detrás de nuestros padres. No nos atrevemos a decirle porque, bueno, en la época nuestra, nada más con que nos miraran, o nos mandaban de pronto allá, o como hacía mi mamá decía, tráeme ahí a Martín, no me acuerdo mucho la cosa, tráeme ahí a Martín. Era la correa que tenían guindada, y le tenían el nombre Martín, tráela, y uno mismo tenía que llevarla para que se lo cascaran. Y hay de que no. Y párate ahí, cuidado, corre. Ese era en el tiempo de antes. Tenía que quedarse uno ahí para que le dieran, porque desobedeció. Pero ahora los tiempos han cambiado y no entendemos cómo es la obediencia, no entendemos. Pero nuestro Padre Celestial no es de esa manera. Nuestro Padre Celestial tiene paciencia y nos habla, nos corrige. En Él tenemos seguridad y vemos el pasaje del hijo pródigo. Prácticamente lo negó, se fue, pero cuando regresó, ahí estaba el Padre, con los brazos abiertos. Entonces, entendiendo ese amor, es que yo no voy a querer hacer las cosas que a Él le desagraden. Y sigue allí en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento
con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. ¿Y quién no quiere que le vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien. Entonces, si nosotros queremos que nos vaya bien en esta tierra, tenemos que honrarlo, tenemos que obedecerlo. Y si obedecemos a nuestros padres terrenales para que nos vaya bien, ¿cuánto más a nuestro Padre Celestial para que nos vaya bien? Esa es la idea de todos nosotros, que nos vaya bien. Que seamos prosperados en todas las cosas. Y aquí dice la Escritura, para que seamos prosperados. Nosotros queremos tener todas las cosas, pero necesitamos obedecerlo, necesitamos honrarlo a nuestros padres terrenales y mucho más a nuestro Padre Celestial, para que seamos prosperados en todas las cosas. Colosenses 3:20, dice así la Escritura: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada. Entonces estamos viendo primeramente porque es justo, y ahora estamos viendo porque agrada al Señor que seamos obedientes. Nunca un hijo desobediente va a ser bien visto ni por la sociedad. Pero cuando somos jóvenes, a veces nos unimos con determinadas personas y por quedar bien con el grupo, entonces desobedezco en mi casa. Ah, mi papá me dijo, pero no, es que acá mi amigo, mi pana también me dijo, entonces yo voy con mi pana. Si me tengo que saltar la ventana para apoyar a mi amigo, entonces me salto la ventana. O si tengo que enfrentarme a mi papá, me enfrento porque mi amigo, él sí me entiende, él es mi amigo. Pero no dice así la Escritura. Que agrada al Señor es que yo haga, que le honre, que yo le obedezca, que yo camine en su voluntad. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, entendamos el amor del Padre. Entendamos que Él nos hizo, Él nos creó y que nos ama. ¿De qué manera? Por eso me gusta la expresión que dice, de tal manera, la profundidad de esta expresión, nos ama el Padre que dio a su Hijo. De tal manera. Entonces, entendiendo ese amor, si Él me ama de tal manera, ¿qué me corresponde? Hacer lo que a Él le agrada, hacer su voluntad, honrarlo, obedecerlo. Ahora, y Romanos 8:2, porque no es fácil, porque estamos acostumbrados, porque es todo lo que veo yo alrededor de donde me muevo, porque es que tengo mucha gente que me lleva a hacer lo que estoy acostumbrado a vivir. Pero aquí hay una promesa, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si nosotros de verdad estamos en Cristo, ya no andamos conforme a la carne. Si nosotros de verdad estamos en Cristo, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros estamos en Cristo, queremos agradar siempre al Padre. Si nosotros estamos en Cristo, queremos que Él, cuando nos mire, Él pueda decir, mi Hijo amado, en el cual se complace mi alma. Qué expresión más maravillosa que el Señor pueda decir de nosotros, este es mi Hijo amado. Ahora, somos hijos no porque se nos antojó, somos hijos porque Él decidió. Somos hijos porque Él pagó un precio y Él dijo que nosotros somos hijos y Él nuestro Padre. Entonces, si Él decidió,
ser nuestro Padre es para protegernos, es para darnos, para cuidarnos, para darnos paz, para darnos todo lo que podamos necesitar. No hay amor que llene más que el amor del Dios Padre. El amor del hombre falla y el amor del hombre no satisface a plenitud. Porque como el hombre es carne, hablando hombre de manera general, como el hombre es carne siempre va a fallar. Pero el amor de Dios que permanece nunca falla. Entonces ese lo tenemos en todo tiempo, siempre. Con nuestra falta lo tenemos. El hombre natural, el hombre siempre está esperando una respuesta para poder amar. Pero Dios nos ama a pesar de. Entonces teniendo este entendimiento que ya tengo libertad para hacer lo que el Padre con la ayuda del Espíritu Santo. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo me lleva a hacer su voluntad. Lo que antes no podía por la carne, la ley, pero habla la ley. La ley es algo que está firme, que obliga. Es algo que marca, la ley del Espíritu me lleva. Entonces busquemos el Espíritu de Dios, busquemos la relación con el Padre. Entendamos la palabra como es, para que nosotros podamos hacer su voluntad. Gloria al Señor.